¿Y vos ya sabes por qué el logo de la San Carlos es como es? Si no sabes, quédate y aprende de tu casa de estudios. Reciban un saludo de parte de Fuerza Estudiantil, estudiantes de Pedagogía de Plan Fin de Semana. En esta ocasión estamos con el doctor Aníbal Rubén Orozco González, médico y cirujano, docente de cursos de Historia Jurídico-Social de Guatemala, Comunicación, Ciencia Política, Maestría en Docencia Universitaria, consejero de tesis y profesor titular 3. En esta ocasión él nos va a compartir datos acerca del logotipo y los elementos que lo conforman. Muy buenas noches, sancarlistas todos. Un gusto y un placer poderme dirigir a los estudiantes de Pedagogía Plan Fin de Semana y abordar aspectos muy importantes como nuestras raíces, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y digo un aforismo: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. En este caso, los estudiantes que no conocen su historia sancarlista deben de buscarla y deben de asimilarla para proyectarse hacia el futuro. Muy buenas noches. En esta oportunidad agradezco el tiempo que se me da para poder exponer algo sobre lo que es el escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es un escudo que está lleno de símbolos y de abolengo. Este escudo de la Universidad de San Carlos fue establecido en el año 1681. Y con esto, para que ustedes puedan comprender mejor, me voy a poner cómodo y vamos a hablar sobre algunas generalidades de la Universidad de San Carlos. Primero, la Universidad de San Carlos, como todos saben, fue fundada el 31 de enero de 1676 y empezó a funcionar 5 años después, 1681. ¿Cómo se creó la Universidad de San Carlos? Todos lo sabemos, que el que inició las gestiones en el año 1545 fue el obispo Francisco Marroquín, y a él se debería el nombre de la universidad, porque fue quien donó sus bienes para que se creara la universidad. Sin embargo, fue más o menos 100 años después cuando fue autorizada. ¿Por qué la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Que en ese tiempo se decía la necesidad de una universidad, porque no se le había dado el nombre, porque necesitaba la corona española formar a los médicos, a los abogados y a los administradores de la Capitanía General de Guatemala, y que estábamos bajo el control de la madre patria, España. Esa fue la razón por qué se pidió la fundación de una universidad. Segundo, un dato muy triste: la universidad ahorita tiene una apertura muy grande, está abierta a todas las corrientes ideológicas. Sin embargo, en su oportunidad fue una universidad clasista. ¿Por qué? Solo podían ingresar hombres, las mujeres estaban excluidas de la universidad. Solo podían ingresar criollos y peninsulares, o sea, los que nacieron en España y los hijos de españoles nacidos acá, llamados criollos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo se hablaba latín. Y entonces, ¿qué iban a saber nuestros indígenas de hablar latín si quizás ni dominaban el español? Entonces, ¿y por qué era el latín? Porque era la lengua dominante en ese tiempo, y nuestra universidad se formó junto con otras 3 grandes del hemisferio hispanoamericano: la de Lima, la de República Dominicana, la de México y la San Carlos de Guatemala. Entonces, ¿por qué se llama Universidad de San Carlos de Guatemala? 2 razones. 1, primero porque fue creada por una cédula real del rey Carlos II de ese tiempo, 1676. Y segundo, que también fue creada por una bula papal. Una bula papal es un documento eclesiástico que denota
un acuerdo como el actual, que un acuerdo gubernativo, un decreto legislativo o un edicto imperial, pues la bula papal emitida por el Papa Inocencio XI. Entonces la Universidad de San Carlos se llamaba Real y Pontificia. Real porque fue creada por una cédula real, y pontificia porque fue creada también por una bula papal. Entonces la universidad no era más que un apéndice de la iglesia, porque llevaba la doctrina que ustedes están estudiando ahora, me imagino que es la escolástica. La escolástica era la educación dirigida por los religiosos, porque acuérdense que en ese tiempo estábamos en el medioevo, la etapa medieval, la etapa de la oscuridad, cuando la iglesia gobernaba y era la dueña y señora de todo el mundo. Bueno, ya con estos datos básicos, vamos a hablar cómo fue que se formó el escudo de la Universidad de San Carlos. ¿Cuáles son? Sabemos que tiene algunos círculos concéntricos como estos. Y aquí ustedes pueden leer que dice en el perfecto latín, porque esto fue creado en 1681. Carolina, Academia Quatemalensis Intercaeteras Orbis Conspicua, que quiere decir una traducción literal: Universidad Carolina de Guatemala, grande entre las grandes del mundo. Esa es la definición que se le puede dar. Y entonces está formada por varios aspectos en el círculo ya de acá del centro, por las diferentes imágenes que vamos a hablar. ¿Y cuáles son? Primero tenemos en la parte de arriba la tiara que utilizan los sacerdotes, porque como esta universidad fue creada por bula papal, entonces tenía la bendición papal. Y ahí tenemos inscritas las dos llaves de San Pedro, porque acuérdense que San Pedro era el patrón mayor, el que dicen ellos el primer papa, así como lo tenemos ahorita el Vaticano, San Pedro, la catedral de San Pedro. Entonces le correspondía la tiara papal y las llaves de San Pedro. Luego tenemos en la parte de abajo, pueden ver ustedes este personaje de color rojo que está prácticamente en una actitud de oración, así como hacen los hindúes que dicen Namastí. Ellos aquí están en una actitud de oración y pueden ver la capa roja que cuenta y también el capelo que tiene en la cabeza. ¿A qué se refiere esto? Porque los cardenales es el color rojo que utilizan. Y ustedes los retrotraigo a la elección del último papa. ¿Cómo iban los cardenales? De color rojo. Es el color que deben de llevar. Además, este personaje tiene la idea, la intención de hablar de alguien. San Carlos de Borromeo. San Carlos de Borromeo era un cardenal de Milán, un cardenal italiano de Milán, que ayudó mucho para contrarrestar la reforma religiosa y todos los aspectos que eran considerados en ese tiempo por la Iglesia Católica como una herejía. Entonces por eso tenemos aquí a San Carlos de Borromeo. Pero también hay otros que dicen que representa a otro Carlos. Carlos II, el que emitió la Real Cédula para crear la Universidad de San Carlos. Y también Carlos I, que era un rey muy querido en Francia, y Carlos V de Alemania, que estaba gobernando en ese tiempo. Total, que le pusieron mejor San Carlos de Borromeo, pero no saben adjudicar a quién de los varios Carlos que se tiene. Luego tenemos acá los dos escudos prácticamente de León y de Castilla. Acuérdense que quienes crearon la República Española, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Entonces aquí tienen los leones y sus castillos. Luego tenemos, ahora ustedes dirán, bueno,
¿Y por qué tanto de religión católica? ¿Por qué tanto de España? Porque fue una universidad creada por españoles, dirigida por españoles. Ahora, aquí tenemos estos dos monumentos en donde dice plus y ultra. ¿Qué significa plus y ultra? De que la universidad es lo mejor de lo mejor, la más grande. Entonces, ahí está plus y ultra. Luego tiene el componente criollo, guatemalteco, directamente, que en este caso tenemos los volcanes, representando a la antigua Guatemala. Porque cuando fue creada la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues se había trasladado la capital a la antigua Guatemala. Y entonces aquí tenemos los volcanes Fuego, Agua y Acatenango. ¿Y por qué recordamos mucho al volcán de Agua? ¿Saben ustedes que cuando la segunda capital del Reino de Guatemala se fundó en el Valle de Almolonga, qué sucedió? Que el volcán de Agua, después de tremendas y torrenciales lluvias, se llenó su cráter y se inundó la ciudad, y que fue cuando cayó muerta doña Beatriz de la Cueva, la Sin Ventura. Parte de la historia de Guatemala está plasmada ahí. Y luego en el centro tenemos a Santiago, el apóstol Santiago, que estuvo predicando. Algunos le dicen Yago o Santiago, porque él se llamaba Santiago, y decían, para hacer una síntesis, decían Yago en su caballo. ¿Por qué? Porque decimos la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esa es la razón por la cual esos elementos están ahí. Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde se trajo todas esas historietas? No, esa es historia clara y definida. Y como estamos en una clase de pedagogía, yo les presento aquí este libro que se llama Fragmentos históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus escudos. La autora es la señora Elfa Roldán. Es un libro editado por la editorial universitaria del centro de la Universidad Campus Central. Bueno, ya que hemos aterrizado en esto, pues qué bonito el escudo. Pero este escudo ha tenido algunas transformaciones. Les dije, creado en 1681. En 1685 se propuso que se cambiara el escudo. ¿Por qué? Cambiando por otros aspectos que habían que tomar y eliminando algunos de estos. No se los traje porque el que prevalece hasta la actualidad es desde 1681 hasta acá. Pero también nos retraemos hacia el año 1922. Hubo una orden de cambio del escudo. ¿Y por qué? Porque dijeron algunos, ¿con qué poder estamos nosotros utilizando los elementos de los reinos de España, como de León, de Castilla y de Aragón, si no nos corresponde? Entonces dijeron, eliminémoslos y hagamos un nuevo escudo. E hicieron un nuevo escudo. Sin embargo, dice que no prosperó y por eso ya no lo utilizaron. Luego, la universidad ha pasado por varias etapas. Acuérdense que siempre fue un apéndice del gobierno y de la iglesia. Tanto que algunos rectores en algún momento eran sacerdotes tipo como la Landívar, tipo como la Mariano Gálvez, que es una confesión evangélica, porque sus dirigentes eran religiosos. Pero posteriormente, hasta el año 1944, como producto de la revolución del 20 de octubre y la primavera democrática, la Junta Revolucionaria de Gobierno estableció el decreto número 12, que no se les olvide, el decreto número 12, en donde estableció la autonomía de la Universidad de San Carlos. ¿En qué consistía la autonomía? En que tiene la capacidad de nombrar a sus autoridades y de administrar los recursos que se le asignaban. Y en la actualidad ustedes saben que dice la ley, la Constitución, de que la asignación presupuestaria no debe ser menor del 5% del presupuesto general del Estado. Y entonces ahí es autónoma porque maneja su presupuesto, elige a sus autoridades. Ahora, ¿cómo los elige?
Afortunadamente, 1918, Córdoba, Argentina, se estableció la Revolución de Córdoba. En esa Revolución de Córdoba dijeron, cambiemos el estilo, porque no somos más que unos repetidores de lo que se produce en Europa, porque las grandes universidades europeas como la Sorbona y la Salpêtrière en París, la de Módena en Italia, la de Bolonia, Oxford, Cambridge, y solo repetíamos eso y dijeron, nuestras universidades deben ser investigativas, cambiémosles sus funciones, y fue cuando se estableció, y en este caso de la San Carlos, los 3 ejes importantes de la universidad. No sé si ustedes los recuerden, pero se los voy a decir: extensión, investigación y docencia. ¿Por qué investigación? Porque no debemos ser simplemente como unos loros repetidores de la realidad europea o americana. Tenemos que crear nuestra propia ciencia en base a nuestros problemas. Docencia, porque se dedica a enseñar y a formar las diferentes profesiones que tenemos en el país. Y extensión, ¿a qué se refiere la extensión? Que la universidad debe tener esa relación directa con la población que no tiene la opción de ingresar a la universidad. Saben que somos privilegiados, saben que somos el 4% de la población estudiantil que logra llegar a la universidad, y saben que estamos recibiendo una educación gratuita. ¿Por qué? No sé si ustedes se recuerdan, pero casi pagamos como 45 semestrales, 90 anuales. ¿Cuánto cobra un colegio de párvulos? 100 hasta 150 mensuales. Nosotros en la universidad, ¿cuánto pagamos? ¿Cuánto cobran las universidades privadas? Empezando con la Marroquín, que es la más cara, hasta las otras universidades de garage, porque no tienen personalidad, porque no tienen infraestructura, porque no tienen más que son que fabricadores de títulos. La San Carlos, por eso tiene la excelencia de Plus Ultra. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, no vamos a vivir de glorias pasadas. Doctor Aníbal Rubén Orozco, fue para nosotros un verdadero placer tenerlo con nosotros. De parte de la carrera de Pedagogía Plan Fin de Semana, soy portavoz de un agradecimiento total. El día de hoy usted nos ha dado una cátedra espectacular, sin duda alguna. Su vocación es el reflejo de lo que hace día con día. Dichosos los estudiantes que tienen la oportunidad de estar en esas 4 paredes escuchando sus clases magistrales. Lo admiramos mucho. Esperamos entonces la parte número 2, porque este es el comienzo de muchas actividades que tenemos en su compañía. Realmente es una persona que ha tenido bastante trayectoria, no solamente en el municipio de San Marcos, sino que en el municipio de San Pedro Zacatepeques, y cómo no decirlo, en el departamento y también a nivel nacional. Nos hemos dado cuenta de su trayectoria también, cómo ha ido conociendo distintas partes del mundo. Realmente esto nos motiva como estudiantes a admirar lo que realmente es. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a la comunidad educativa estudiantil, por el apoyo a Fuerza Estudiantil CUSAM. Un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Hoy. Pues vean, para mí es un honor poderme dirigir a los estudiantes y mostrarles algo de lo que fuimos nosotros formados allá en el campus central. Les cuento que yo tuve que emigrar para la universidad en el año 1976, justo cuando se cumplen los 300 años de fundación de la universidad, justo cuando es el terremoto de 1976, 4 de febrero, y pues es un poco difícil para uno el poder emigrar de acá, de la provincia hacia la capital, por situaciones meramente económicas. ¿Qué va a hacer uno para su comida, su vivienda, sus libros? Sin embargo, nos fuimos adaptando y les comento que tuve la bendición, la oportunidad de ser becario. A mí me dieron beca para estudiar allá. Y por cierto, los emolumentos eran tan bajos, en ese tiempo eran 45 mensuales, ahorita dan 1,500. Entonces, sin embargo, eran los costos de la época. Yo fui a pagar 5 centavos del bus de mi casa para la universidad. Era tan barato, ahorita creo que cobran 3, 4 quetzales. Pero aprovechar el tiempo al máximo, porque también nos tocó el periodo más duro de la universidad.
la guerra, después de la Guerra Fría, el conflicto armado interno. Nosotros estábamos sujetos a un control del ejército y de la guerrilla. Si usted llegaba y llevaba su maletín ahí, y cuando sentía le metían propaganda de la guerrilla, pues porque era una universidad muy ideológica. Teníamos profesores extranjeros, filósofos, sociólogos, muy buena la educación, pero al nomás salir usted a la avenida Petapa ya estaba el ejército y le registraban su maletín, y si llevaba propaganda a la perrera, se les llamaba así a las radiopatrullas de ese tiempo, las perreras, y hay muchas canciones muy bonitas que en algún momento me gustaría compartir con ustedes de la comparsa universitaria. Y nosotros aprendimos muchas canciones muy bonitas porque también había mucha creatividad, mucho jolgorio, mucha amistad entre los compañeros. Y les voy a decir así a guisa de ejemplo una ligera canción como en el caso de La Bella Lola. No sé si ustedes escucharon la canción de La Bella Lola. Sin embargo, porque dice, cuando en la playa la bella Lola, en cambio nosotros, cuando en la escuela los estudiantes blanca gabacha luciendo van, las enfermeras se vuelven locas y hasta el decano pierde el compás. Tristeza da ver al pelón, como nos rapaban en el bautizo, al estudiante que con el tiempo doctor será. Mientras tanto los de medicina hemos hecho una olla clandestina para chupar y chupar en la escuela, que ya no se puede chupar en cantinas. Y así, un montón de canciones, pero con esto la dejo y ustedes continúan para poder participar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Realmente muy admirable. Cuánta historia que vale oro. Realmente nos vamos con un buen sabor de boca, nos vamos con el deseo de más. Y sin duda alguna, como lo hemos dicho, esperen la siguiente próxima actividad a desarrollarse con nuestro distinguido doctor Aníbal Rubén. Gracias por el espacio. Hasta pronto.